¿Quién es Francis Torrealba? Bueno, yo soy una venezolana periodista empeñada en hacer las cosas bien. Así me describo en Instagram. Pero sí, en muchos eventos en los cuales tu trabajo ha sido impecable, también nos has orientado con la fundación y con las otras fundaciones. Siempre hay que rodearse de personas que sumen y que busquen hacer las cosas lo mejor posible. Y definitivamente tú eres una persona que deja más que una puerta al mundo, y gracias por acompañarnos. Un día más para dejar más que una puerta al mundo, y hoy estoy muy bien acompañada de mi querida aliada, embajadora y amiga Francis Torrealba. Gracias, Francis, por aceptar esta invitación, porque siempre me dices que sí a todo. Gracias. Gracias a ti, mi Yoxe, qué bueno acompañarte en este episodio de tu podcast, al que no había tenido la oportunidad de venir. Y bueno, estoy como, digamos, expectante de todas las cosas que vamos a conversar esta jornada. Me da mucha risa porque todo el que viene me dice, estoy nerviosa. ¿Qué nervios? Aquí la nerviosa soy yo, entrevistando a una entrevistadora. ¿Qué es esto? Sí, lo que pasa es que no nos acostumbramos al papel contrario, ¿no? Siempre somos los que entrevistamos, pero ser entrevistado es como muy raro. Entonces me encanta. Uno se siente como nervioso siempre. Claro, y bueno, vamos a arrancar desde allí porque lo primero que vamos a hacer es hablar de Francis. ¿Quién es Francis Torrealba? Bueno, yo soy una venezolana periodista empeñada en hacer las cosas bien. Así me describo en Instagram y creo que no puedo haberlo explicado mejor en mi biografía. Siempre intento hacer las cosas lo mejor que puedo en cualquier lugar al que voy. Hoy, justamente en medio de todas las cosas que pasan diariamente en el país, bueno, decía y comentaba con los seguidores en Instagram que no debemos perder las buenas costumbres y hacer siempre lo mejor que podamos en cualquier escenario, aún en medio de la adversidad, porque siempre hay momentos difíciles, pero que eso no haga que cambiemos nuestra manera de ser y la manera en la que queremos hacer las cosas bien también. Así es, qué bello eso, y además que siempre te catalogas por eso, por tus redes sociales, siempre estás enseñándonos, nos pones trivias que yo me pongo a participar y tú te tienes que ver, a veces me equivoco y digo, de verdad, eso se decía así. ¿Y por qué te dio esa motivación del buen lenguaje, del buen hablar a través de tus redes? Bueno, yo creo que eso empezó en pandemia, pero teníamos como mucho tiempo libre y entonces uno, o muchas de las personas que nos quedábamos en casa, yo creo que todo el mundo se quedó en casa, pues empecé a ver cómo las personas empezaban a comunicar, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que esto no se dice así. Ay, que comenzó ese tema de las redes. Exacto, todo el mundo empezó a grabar recetas en la casa, o no sé, cómo hacías ejercicios en la casa, y entonces yo decía, o sea, siempre soy como, yo voy escuchando la radio y escucho cosas mal dichas de repente y digo, eso no se dice así, y son locutores, son colegas, entonces yo digo, a veces, porque no me las sé todas, o sea, yo también me equivoco, y también digo, ay, en estos días escribí una palabra mal en Instagram y una seguidora muy linda me corrigió, y yo, gracias, porque duré todo el día casi que con la palabra mal escrita, y la verdad es que ni me había dado cuenta. Entonces dije, ay Dios, qué pena, porque también tienes el susto, ¿no? Claro, de que como corriges, entonces no te puedes equivocar. Y no es así, somos seres humanos, nos equivocamos. Lo que yo siempre digo es que no importa cuántas veces nos equivoquemos, lo importante es corregir e intentar hacerlo bien. Qué bonito. Porque equivocarse, cualquiera se equivoca. Así es. Pero ¿quién corrige? ¿Quién dice, cónchale, me equivoqué, perdón? O lo acepta además y decide mejorar en ese ámbito. Exacto. Entonces, ese sentido empezó todo el cuento de escribir y tratar de hablar lo mejor posible. No soy profesora de lenguaje, ni de nada de eso, de castellano, ni de literatura, pero procuro hablar bien, me gusta hablar bien y escuchar cosas que me expliquen siempre desde el punto de vista propositivo, pero de buena manera. Me encanta, Francis. ¿Y la comunicación social? ¿Esa siempre fue tu pasión? Yo siempre cuento en el podcast o en las conferencias a las que tú siempre me acompañas también, que bueno, yo soy trabajadora social, pero quería ser ingeniero de petróleo. Yo estaba ahí un poquito perdida en el camino y conseguí mi propósito. ¿Tú siempre tuviste el propósito de ser comunicadora social? Bueno, intrínsecamente sí. Ok. Porque de hecho yo hacía concursos de belleza en mi casa y yo siempre era la animadora. Yo era una especie de Osmel Sousa con Maite Delgado, porque yo organizaba los concursos y también los animaba. Entonces yo buscaba amiguitas de la urbanización que fuesen las candidatas y entonces, pero todo, o sea, con tarima, con vestidos, con 3 cambios, con opening, todo.
Y allí empezó como esa dinámica de quiero hacer esto. Luego con el Club de los Tigritos se me cayó la cédula, perdón. Me encanta. Me encanta. Yo le decía a mi mamá que yo quería estar en el Club de los Tigritos, pero yo quería hacer coreografías, bailar, estar en las series de Sol a Sol, Entre tú y yo, todas esas series. Y entonces mi mamá me decía, hija, bueno, pero es que eso es en Caracas, imagínate qué difícil. Una persona del interior, yo soy de Guárico, y todas las personas en el interior siempre ven Caracas como algo inalcanzable. Exacto. Y la verdad es que, bueno, yo decía, de hecho estudié comunicación porque me cansé, de hecho, de esperar. Yo iba a estudiar Derecho. Mi papá quería que yo estudiara Derecho. Y yo decía como que, bueno, quedé seleccionada en la Universidad de Carabobo en Valencia, pero a mí nunca me gustó la ciudad de Valencia. Yo no sé por qué. Yo siempre me adaptaba a Maracay porque mis vacaciones siempre eran en Maracay, entonces me conocía la ciudad, tomaba transporte público, pero Valencia yo como que nunca la entendí. Voy hoy día y me pierdo para cualquier lugar. Entonces yo decía, bueno, fui a la universidad y me dijeron, mira, tienes que esperar no sé cuántos meses para empezar la carrera, porque las personas asignadas por el CNU, en ese momento era CNU, pues... ahorita no pueden, sino después que se inscriban los alumnos regulares. Y yo, bueno, me fui a Maracay ese fin de semana y compré el paquete. Mi mamá dice, ve a comprar el paquete de Derecho en la UBA para que comiences Derecho en la UBA, en la Bicentenaria de Aragua. Lo mismo que iba a estudiar, pero en privada. Y yo le digo, fui y compré el paquete de comunicación social. Y cuando salgo de ello, ahora, ¿cómo le digo? Porque, o sea, en ese momento, cuando tienes 18, 19 años, todavía estás muy sometido a lo que dicen tus papás. Y la aprobación, claro. Exacto. Entonces, yo decía, ¿cómo le digo esto? Bueno, eso fue un escándalo en mi casa. Mi papá casi me cuelga. Me dice que tú lo que quieres, porque a mí siempre me gustaba también el tema del modelaje, de los concursos de belleza. Entonces, mi papá, tú lo que quieres es ser modelo. Eso es lo que tú quieres hacer. Por eso todas las que estudian comunicación social son modelos y tú quieres hacer eso. Y yo le dije, no, pero yo voy a estudiar y tal, ya vas a ver. Entonces mi papá me decía, si yo llego a saber que tú lo que vienes es a farandulear a esta universidad tan cara, vamos a tener un problema y te voy a devolver por el cabello, así me dijo, a la casa. Y yo como con esa presión, imagínate. Claro. Yo con la presión de que no me puedo salir del camino correcto. Hice concursos de belleza, participé en eventos de belleza, pero nunca dejé las clases, porque además una tía estudiaba con una reconocida animadora en este momento, y ella estudiaba medicina, y dejó la carrera cuando ingresó al Miss Venezuela. Y entonces yo decía, yo no puedo hacer eso. O sea, yo voy a ser Miss, voy a ser modelo, lo que sea, pero tengo que estudiar, tengo que graduarme porque me van a guindar. Y bueno, gracias a Dios pude hacerlo paralelamente, con mucho sacrificio, porque además los concursos de belleza te exigen demasiado tiempo, dinero también, dedicación. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, vale, fue una época bonita. Yo no me arrepiento de nada hasta ahora de lo que hice, del tránsito en ese momento, pero... digo que hago lo que me gusta hoy en día. O sea, yo decía que sí, quería participar en concursos de belleza, participé como en 4 concursos, ya como que ya. O sea, como metas cumplidas. Exacto, yo como que era como un hobby. Me encanta. Pero al día de hoy digo, más me gusta estar de este lado, ver a las chicas cómo lo hacen, de repente decirles algún tip, indicarles cómo fue mi experiencia, pero de eso de tanto sacrificio, tantas dietas, yo recuerdo que yo era muy flaquitica, yo pesaba como 53 kilos. Claro. Y me acuerdo que fui a la quinta Miss Venezuela y me dijeron que tenía que bajar como 6 kilos más para el casting final. Y yo decía, y yo era así. O sea, yo tenía la cara como, no sé, demasiado delgada, las manitos. Y yo decía, como yo adelgazo en 2 semanas esta cantidad de kilos, era imposible. Entonces, bueno, desistí, estuve en otros concursos, entre esos el Miss Turismo Venezuela, allí quedé primera finalista y ya dije, ya, este era mi... Ya lo cumplí. Ya llegué aquí, ya quiero hacer otras cosas, seguí estudiando, ingresé a Globovisión en ese momento. Y allí empezó mi carrera profesional, entonces no me quedaba tiempo para más nada, me gustaba demasiado informar, entretener a la gente, idearme cosas para mostrarlo en televisión, entonces empecé en ese mundo y ya no me salí más de ahí. ¿Y qué tal la experiencia en televisión? ¿Te gustó? Muy bien, súper gratificante, creo que es una de las cosas más formativas que he hecho porque... el periodismo te deja diariamente de conocimiento y a mí me encanta aprender. Entonces yo todos los días, el hecho de que tú a través de una noticia puedas aprender cosas nuevas. Esto está pasando en el mundo. Esto pasa en el mundo y dónde queda este país y cómo ocurrió y por qué esta gente discute y por qué esta gente pelea. Entonces todos los días aprendía demasiado. Yo estudié comunicación social y luego me especialicé en Derecho y Política Internacional. Entonces, porque me gustaba la información internacional y eso fue lo que empecé haciendo. Yo me dedicaba a redactar noticias internacionales. Genial. Y entonces yo decía,
para mí no hay nada más apasionante que el área internacional. Me encanta, o sea, creo que es demasiado, porque bueno, todas las fuentes, digamos, tienen su nivel de complejidad, el deporte es apasionante, el espectáculo también, pero digamos, la economía, por supuesto, claro. Pero a mí me gustaba mucho la fuente internacional, me gusta la fuente internacional. Luego hace poco hice como 2 años política y yo digo como que, bueno, tú respiras profundo, pero la verdad es que a mí me apasiona el área internacional. Sí, totalmente, y bueno, yo conozco muy de cerca toda esa pasión que tienes por tu profesión, porque además, bueno, nos has acompañado como oradora, como jefa de ceremonia. Yo no te veo así, pero a veces los términos no los uso muy bien, pero sí, en muchos eventos en los cuales tu trabajo ha sido impecable. También nos has orientado con la fundación y con las otras fundaciones a hacer de manera adecuada las notas de prensa, has apoyado al equipo de comunicaciones que constantemente trabaja de la mano contigo, y conocemos muy de cerca esa labor y lo que hace Francis para dejar más que un aporte. Nunca nos dices que no. Eso me encanta y te lo agradecemos de corazón, pero si a mí me ponen aquí a definirte, yo pudiese pasar media hora hablando cosas bellas, porque gracias. No solo por halagarte, es porque lo he vivido de cerca, he sido beneficiaria de ese bello corazón, pero a mí me gustaría saber cómo Francis Torrealba piensa que ella deja más que un aporte al mundo. Bueno, yo creo que mi manera de ser puede de repente a veces ser un poco antipática, ¿no? Porque cuando tú te enfocas en hacer las cosas de la mejor manera, okay. Muchas veces puedes tener detractores, ¿no? Porque a la gente no le gusta como que le digas, no, pero si lo hacemos mejor así, o vamos a hacerlo de esta manera. Entonces la gente te como que, qué fastidio. Yo tengo una productora que estoy trabajando en un proyecto con ella y no sé cuántas veces le he dicho, sí, pero mira, este audio está más elevado aquí, vamos a cambiarle esto. Y ella me manda, mi Fran, dime si no te gustó esto y lo cambiamos. O sea, y yo siento que he hecho clic con ella y ni siquiera la he visto la primera vez en persona. Porque están dispuestos a escuchar. Pero están dispuestos a escuchar y no todo el mundo tiene esa disposición. Entonces, yo siento que a veces, bueno, yo digo, bueno, a veces puedo pecar de antipática, pero no es antipática. Ese es tú más que un aporte. Exacto, yo siento que vamos a aprender todos. O sea, yo aprendo de ti, corregimos esto, lo mejoramos, porque cuando uno quiere hacer cosas grandes, quiere tener un mundo mejor y dejarle a tus hijos un mundo mejor y a tus sobrinos un mundo mejor, tienes que hacer las cosas lo mejor posible, hacerlo en excelencia, hacerlo al 100, no a la mitad, bueno, sí, bueno, vamos a zumbar esto ahí, vamos a lanzar esto en las redes y ya. O sea, no es por hacerlo. Así es. Entonces yo creo que ese nivel de exigencia, ese nivel de deseos de educación, de formación a la gente, es mi aporte al mundo. Entonces, bueno, yo creo que trabajo en ese sentido y en mi familia, mi mamá lo nota, mi mamá siempre dice, hija, es que tú siempre eres muy disciplinada, a ti te gusta hacer las cosas demasiado bien. Yo le digo a mi hermana menor y a la mayor también, no, pero es que mira, bueno, el fin de semana me quedé con mi sobrinito de 12 años haciendo la tarea porque había hecho la tarea incompleta y cuando me doy cuenta, él me dice, mi hermana estaba de viaje y yo le digo, José, ¿qué tienes mañana? No, que tengo que hacer esto, ay, ¿por qué no hiciste eso el viernes? Porque tú antes de irte a Guárico tenías que haber hecho eso, tú sabías que tenías que hacer esa evaluación. Nos quedamos hasta las 11 de la noche del domingo haciendo la tarea porque él tenía que hacer una presentación en Canva o en PowerPoint y no la había hecho. Entonces empezó, él creía que iba a imprimir una hoja de inglés que escribió él ahí del air fryer y ya. Y yo, no, eso no es así. O sea, usted se queda aquí, usted tiene sueño y vamos a hacer la tarea hasta las 11 y usted se acuesta y va a dormir nada más 5 horas porque tienes que tener responsabilidad. Ajá. Entonces, bueno, hicimos la tarea y él tenía mucho sueño, pero, o sea, el nivel de compromiso con la escuela, o sea, a mí me da vergüenza por mi sobrino que llegara a la escuela sin la tarea. Entonces, yo siento esa vergüenza. Yo hoy llegué unos minutos pasada de esta pauta y yo decía, Dios mío, qué vergüenza. O sea, yo me exijo demasiado a mí. O sea, no lo sé controlar y a veces siento que no te das como el espacio de equivocarte también y de llegar tarde y bueno, somos humanos y hay cola y sabes. Todo en su sano equilibrio, mi Francis, pero definitivamente si estás sentada en esta silla es porque, bueno, yo me siento con el equipo, pienso muy bien a quién vamos a entrevistar porque tienen que ser personas que se alineen desde lo que hacen, desde lo que son, a dejar más que un aporte al mundo y desde ese nivel de exigencia saludable siempre. Tú, en definitiva, dejas más que un aporte. Y te lo agradecemos porque, bueno, nosotros somos parte de ese grupo de personas y de organizaciones que nos beneficiamos por personas con la visión de vida como tú. Quiero hacer una dinámica muy linda que tenemos dentro del podcast que esperamos que te guste. Todo improvisado, sin planificarlo. Escoge una. A ver, ¿qué te salió? Experiencias personales. Ajá, vamos a escoger. Experiencias personales. Vamos a buscarla por acá. Aquí está.
Muy bien. Y ahora de experiencias personales vas a tomar una. Ajá. Y me la vas a entregar. Muy bien. Ok. ¿Qué te enseñó tu primera experiencia ayudando a una comunidad? Mira, yo hice hace como 5 años un curso de crecimiento personal en Barquisimeto, Estado Lara, que se llama el Máster de la Vida. Allí conectamos con una cantidad de personas de distintas partes del Estado Lara y de otras partes de Venezuela, y en ese sentido empezamos a transitar por hogares de cuidado para personas mayores, hogares de cuidado para niños, bueno, etcétera, etcétera. Y yo sentía que conectaba mejor con los niños que con los adultos mayores. A mí me costaba más conectar con los señores, ¿no? Pero en ese tránsito conocí la cantidad de personas que requieren, que necesitan tener a alguien que los acompañe, que los guíe, que los ayude. Y hoy se me hace mucho más fácil conectar de repente con ellos. Con los niños me sigue siendo muy fácil porque adoro a los niños, me encantan los bebés pequeños, grandes y bueno. Pero con los señores se me hace mucho más fácil, y yo creo que de ese tránsito por ese curso de crecimiento personal que nos llevaban básicamente a conectar con eso, con lo que resistíamos, con eso que no nos gustaba tanto. Claro. Entonces, conectar con ellos fue como que no fue una casualidad, porque no creo mucho en las casualidades. Creo más bien en la causalidad y en el destino y en la energía. Entonces conecté con los abuelos, y desde ese momento yo estoy mucho más pendiente de mis abuelos, que gracias a Dios lindo. Tengo a 2 abuelas vivas. Mis 2 abuelos fallecieron, pero mis abuelitas están vivas, son unos robles. Yo digo, nosotras no vamos a durar tanto como ellas, porque de verdad... Canceladas, pero es que mi abuela una tiene 84, wow. y la otra tiene 83. Wow. Mis abuelas lavan, planchan, cocinan, van a la finca. O sea, yo digo, pero estas señoras, ¿de qué están hechas? No es igual bello. Los abuelos de uno a uno en pleno siglo XXI. En este momento no es nada igual. Qué bello. Pero sí, estoy muy agradecida con esa experiencia, porque desde ahí pude aprender a conectar con personas ayudándolas. Y bueno, en ese momento recuerdo que había una persona que sufría de obesidad, la pudimos ayudar, se logró operar porque ya no podía dormir, la cantidad de masa muscular que tenía pues era muy elevada, entonces la ayudamos a través de la gobernación, hicimos unas cosas allá y pudimos ayudarlas, y yo creo que desde allí yo digo, se me abrió esa puerta como a la Francis de dar. Francis de dar. Entonces, de ahí eso ha sido una costumbre. En mi casa todo el mundo, es que Francis quiere resolverle la vida a todo el mundo. Es que Francis quiere todo, ella quiere hacer todo. Bueno, y de ahí viene la siguiente pregunta, que creo que ya la acabas de responder, pero te la tengo que hacer porque se la hago a todos mis invitados. ¿Qué prefiere Francis? ¿Dar o compartir? Yo quiero compartir, siempre quiero compartir. Porque yo creo que cuando se comparte, se enriquece y se fortalece más tu individualidad, tu persona. Cuando simplemente, pues, desde alguna óptica, simplemente das o recibes, pues, es eso o lo otro. Pero cuando compartes, hay esa bidireccionalidad que permite, de alguna manera, aprender de la otra persona. Entonces, cuando compartes hasta en una sala de tu casa, juegas dominó o haces una sopa el domingo, a mí me encanta hacer sopa, creo que estaba pensando en eso estos días, y yo digo, bueno, yo soy como una señora, porque mi abuela hacía eso antes en el pueblo, sabes que en los pueblos todo el mundo hace algo el fin de semana y va todo el pueblo a comer, claro. Así era en mi casa, mi abuela hacía una sopa de este tamaño los fines de semana y todo el pueblo iba a comer para allá. Ay, qué sabroso. Entonces yo ahora hago la sopa los domingos en mi casa y mis amigos van a comer. Para la sopa no te invitaba, es verdad. Entonces, me va a pelear. Se te salió. Me metí en problemas. Pero no estás invitada los domingos a mi casa y sopa. Mis amigos me llaman, que se fueron de boncha el fin de semana y me dicen, Franz, ¿hiciste la ¿qué sopa? haces? ¿Hay sopa en tu casa? Y yo, sí, vente, hay sopa aquí en mi casa. Qué bello. Y bueno, también, yo creo que eso también va en el ADN. Sí. Aunque a veces lo descubres un poco más tarde o te da te pica ese gusanito un poquito más tarde. Pero sí. mi abuela materna y mi abuela paterna son una cosa que yo digo, estas señoras de verdad, y no las valoras tanto hasta que tienes esta edad, que no es mucha tampoco, pero hasta que llegas y dices, wow, que mis abuelas son lo máximo. Sí.
Entonces, bueno. Qué bello. Sí. Qué bello, Francis, y gracias por compartir con nosotros tu reflexión. No hay preguntas erradas, respuestas erradas en esta pregunta, solo queremos conocer cuál es la visión de cada uno de nuestros entrevistados y definitivamente tú eres una persona que deja más que un aporte al mundo y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias. Y quiero mi sopa los domingos. Gracias a todo el equipo, además por siempre tener esa disposición. Yo te lo comentaba a ti hace algunas semanas que hablábamos por teléfono y yo te decía que tu equipo, las muchachas, todas, siempre están como pendientes de hacer las cosas bien y eso me atrae porque entonces te sientes conectado y te sientes como aliados. Vamos a hacerlo todo. Sí, vamos a hacerlos todos. Sí, entonces, sí. yo digo que siempre en conjunto es más fácil todo. Así es. Y compartir el conocimiento, compartir la experiencia, no es solo la mía, es que ellas compartan conmigo también lo que saben. Es así. Porque en ese sentido es que se cultivan las grandes extensiones de tierra en equipo. En Guárico sembramos maíz. Imagínate que eso lo hiciera yo sola. O lo hiciera yo con mi papá. No sería factible. Entonces siempre hay que rodearse de personas que sumen y que busquen hacer las cosas lo mejor posible. Y dejar más que una parte del mundo. Así es. Gracias, Francis. Gracias, mi Yoxe. Estamos, atentas a esta publicación de este podcast que ya sé que va a estar por ahí en los próximos días y yo encantada de compartirlo además con mis seguidores en las redes sociales. Gracias.